Con las buenas siempre, la, la, la. Con las buenas siempre, la, la, la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Un saludo muy especial a toda la comunidad que se sintoniza a esta hora en la emisora Minuto de Dios y que nos ven desde diferentes puntos en las redes sociales en este programa llamado Por las Buenas Siempre, un programa radial organizado y diseñado por el proyecto Buen Trato ANNA de la Arquidiócesis de Medellín, donde constantemente estamos invitando a personas expertas en diferentes temas que tienen que ver con temas de entornos protectores, con temas de infancia y adolescencia y con todo lo relacionado a diferentes recomendaciones para los cuidadores y las cuidadoras que hacen parte de esa labor tan importante de proteger a todos nuestros niños, niñas y adolescentes en la Arquidiócesis de Medellín. Es un gusto poder compartir con ustedes en este programa de martes. Hoy tenemos un invitado muy especial, quien les habla, les recuerdo, soy Adrián Echeverry Gómez, yo actualmente hago parte del proyecto Buen Trato en el área formativa y por acá les voy a presentar a un invitado muy especial. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Adrián. Un saludo muy especial para todos los oyentes, para todas las personas que se están conectando en este programa el día de hoy. Mi nombre es Edwin Herrera. Yo trabajo en la Arquidiócesis de Medellín, en el departamento de catequesis. Yo soy coordinador allí en este departamento y también pues apoyo en el área de diseño y como toda esa parte publicitaria de la oficina. Un placer, pues muchísimas gracias por invitarme y por pensar siempre pues como en los diversos ámbitos que tenemos para nuestras realidades evangelizadoras que son muy importantes. Perfecto, Edwin, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Ahorita ya te vamos a aprovechar al máximo para compartir de un tema que estoy seguro que a todos y todas les va a interesar. Acá también tenemos muy especialmente, ya nunca se pierde este programa, ya siempre está en primera fila, todas la recuerdan mejor que yo, soy seguro. Damos la bienvenida entonces a Carolina. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Adrián y Edwin. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros. Mi nombre es Carolina Colorado. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan cada martes en la emisora Minuto de Dios. Y por supuesto, saludo a todos los presentes en este programa tan interesante a través de redes sociales. Les agradezco por estar con nosotros cada semana y les recuerdo que en la sección de comentarios del video en redes sociales resolveremos las inquietudes que surjan acerca del tema del día de hoy, que es la espiritualidad en los jóvenes. Entonces los quiero invitar a que también nos visiten a nuestra página web www.equipobuentratonna.org. Estamos estrenando página y tenemos mucho contenido para ustedes. Esperamos que nos sigan y también en nuestras redes sociales como @buentratonna en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora, ¿qué tal si pasamos a nuestra sección de actualidad, donde cada martes leemos una noticia referente al tema del día? Entonces, el día de hoy la noticia es la siguiente. El Papa establece formalmente el papel del catequista en la Iglesia Católica, una tarea de suma importancia. El Papa Francisco publicó el motu propio Antiquum Ministerium, con el que establece el ministerio laical de catequista, una necesidad urgente para la evangelización en el mundo contemporáneo, que debe realizarse de forma secular. Abro comillas, fidelidad al pasado y la responsabilidad por el presente son las condiciones indispensables para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo. Cierro comillas. En el contexto de la evangelización en el mundo contemporáneo y ante una cultura globalizada, es necesario reconocer la presencia de laicos y laicas que se sientan llamados a colaborar en el servicio de la catequesis, en un auténtico encuentro con las jóvenes generaciones que aportarán a las metodologías e instrumentos creativos que hagan coherente el anuncio del Evangelio con la transformación misionera que la Iglesia ha emprendido. Dice el Papa Francisco que toda la historia de la evangelización muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. Han conseguido que la fe fuese un apoyo válido para la existencia personal de cada ser humano, incluso dando la vida por este fin. Se ha tomado conciencia que la tarea del catequista tiene un importante aporte al desarrollo de la comunidad cristiana.
Testigo de la fe, maestro, compañero, pedagogo, el catequista es llamado a ponerse al servicio de la transmisión de la fe, la iniciación cristiana y la formación permanente. El ministerio laical de catequista tiene también un fuerte valor vocacional, pero todo esto solo es posible a través de la oración, el estudio y la participación directa en la vida de la comunidad. Finalmente, para que la identidad del catequista se desarrolle con coherencia y responsabilidad, los catequistas deben ser hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana. Deben participar activamente en la vida de la comunidad cristiana. Deben ser capaces de hospitalidad, generosidad y vida de comunión fraterna. Esta noticia, esta opinión la tomamos del portal www.cope.es, donde se comentan diferentes noticias referente, en este caso, a la publicación del Vaticano y las palabras del Papa Francisco sobre la labor tan importante del catequista, ¿cierto? Que acá la dice, como lo leía Carolina al principio, una tarea de suma importancia, es decir, no es una entre otras tareas que la iglesia lleva a cabo como si fuera una tarea simple, como si fuera algo que se mantiene allí, pero que no tiene valor, todo lo contrario, es de suma importancia en palabras del Papa Francisco. Así que Así queremos es. preguntarle, perdón, a nuestro invitado Edwin y colocar sobre la mesa esta noticia. ¿Qué opinión le merece esta noticia, esta opinión, estas palabras del Papa? ¿Qué piensan de este tema? A propósito de su trabajo con catequistas también. Bueno, muy bien. El motu propio, pues el escrito que el Papa saca a modo propio, Antiquum Ministerium, que pues, en la traducción original es el Antiguo Ministerio. Si bien se conoce para los oyentes y para las personas que nos puedan seguir por redes sociales que quizás sean catequistas, es de reconocer que el ministerio de la catequesis siempre se ha reconocido. El Papa en este documento a modo propio quiere resaltar y quiere pues, subrayar este ministerio dentro del marco de las personas laicas que habitualmente se ocupan de desarrollar o de elegir esta vocación de ser catequistas. Entonces, ese antiguo ministerio se le da como un realce en el cual se le pide a las personas que se formen, que se preparen, que si quieren asumir este reto de ser catequistas, que no sea algo, que no sea algo pasajero, que no sea algo en el que de una u otra forma, hoy digo quiero ser catequista, pero mañana pienso totalmente lo contrario, pienso totalmente diferente, sino que se pide que asumamos un reto, ¿sí? Que asumamos con compromiso el hecho de ser catequistas y que asumiendo esto como un reto, lo llevemos a un punto ministerial en el cual se reciba un ministerio, como cuando uno está estudiando para ser sacerdote, recibe ministerios como el acolitado, como el lectorado, que son pasos, que son escalones que lo van llevando a uno al ministerio sacerdotal. Este ministerio de la catequesis es un escalón que nos puede llevar a la santidad incluso. Entonces, el Papa pide que de una u otra forma vayamos escalonando hacia la santidad y un escalón es el ministerio de la catequesis, que es para toda la vida. Entonces esto se quiere llevar no solamente a los laicos, sino que se quiere llevar a los seminarios, porque desde los seminarios y desde la vida laical, desde las personas que sirven siendo amas de casa, siendo jóvenes, siendo trabajadores, también se pueda llevar y cumplir el ministerio de enseñar, transmitir y como la definición de catequesis según el catecismo es hacer eco de la palabra de Dios, que podamos todos hacer resonar esta palabra de Dios en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Muchas gracias, Edwin, por aclararnos también de qué trata este documento del Papa Francisco y también pues como hablar de los catequistas que a veces pues como que los vemos ahí, los damos por sentado, pero no escuchamos la importancia de su labor y también pues el llamado vocacional que deben de tener. Sí, muy importante lo que nos comentas, Edwin, muchísimas gracias. Yo quiero como de pronto, antes de pasar a la próxima sesión, la próxima sección del programa, comentar que eso termina siendo como la frase que acaba de decir
Edwin, que el catequista hace eco de la fe, hace eco de la palabra de Dios, y no solamente en cualquier persona, ¿cierto? Sino que los catequistas son eco, esa transmisión de la fe con nuestros niños, con nuestras niñas y con los y las adolescentes. Entonces miremos que los catequistas, los y las catequistas tienen una labor de suma importancia, en la que están en constante comunicación y contacto con todos nuestros niños y niñas. De ahí de que su compromiso no solamente sea con la fe, con transmitir esa fe y con esa labor de pedagogía que también hacen, sino que también tiene una labor protectora, también tiene una labor de estar allí encaminando y protegiendo a sus niños y niñas en las que están en las catequesis. Y como es tan importante para el proyecto Buen Trato, para este programa Por las Buenas Siempre, en el Minuto de Dios, es muy valioso conocer la opinión de las personas en las calles referente a ese tema que estamos abordando el día de hoy. Entonces, Adrián. en esta ocasión, les preguntamos a las personas, ¿qué es para ti la espiritualidad? Vamos a ver entonces qué nos respondieron. Bueno, estas fueron las respuestas. La espiritualidad y la humildad, que con la gente, con el prójimo. Esperen un momento, yo edito esta parte que no me quiere reproducir bien. Ahora sí. Pero la espiritualidad para mí es que mi vida refleje a Cristo, hacer las cosas de Cristo y contextualizar el entorno donde estoy que se refleje a Cristo. Pensaría que la espiritualidad es todo aquello a través de distintos elementos o condiciones del ser humano que lo conducen a una relación estrecha con un ser supremo, llamémoslo como lo queramos llamar, en este caso como católicos, Dios. A mí la espiritualidad es apartarme de las cosas que no debo de hacer para entregarme a Dios, buscarme ante el Espíritu Santo y ser. La espiritualidad es la humildad, ser buenos con la gente, con el prójimo. La espiritualidad para mí es algo más que algo físico, algo material, es algo que va en el interior de cada uno de nosotros. Es cuando uno está en paz consigo mismo y con Dios, cuando uno está en paz con la familia, con sus seres queridos. Entonces la espiritualidad es eso, es lo que llevamos dentro de cada uno de nosotros, es lo que llevamos en el alma. Para mí la espiritualidad es apartarme de las cosas que no debo de hacer para entregarme a Dios, buscar más del Espíritu Santo y ser una persona de mejor pensar, de mejor sentir, de tener la oportunidad de que nosotros vamos muriendo. Bueno, la espiritualidad para mí es que mi vida refleje a Cristo, hacer las cosas de Cristo y contextualizar el entorno donde estoy que se refleje a Cristo. Pensaría que la espiritualidad es todo aquello a través de distintos elementos o condiciones del ser humano que lo conducen a una relación estrecha con un ser supremo, llamémoslo como lo queramos llamar, en nuestro caso como católicos, Dios. En esa respuesta las personas nos estuvieron diciendo varias cosas, algunas hablan de lo que llevamos por dentro en el alma y cómo nos llevamos con nuestra familia, otros hablan de la importancia de estar cerca de un ser superior, de la importancia de entregarse a Jesús con amor, ¿cierto? De todo ese camino que tenemos que ir haciendo para acercarnos cada vez más al camino pues, de la espiritualidad, del Padre, del Señor. Entonces me gustaría saber qué opina Edwin de las respuestas de las personas en la calle acerca de qué es la espiritualidad y también el que ha visto en general lo que las personas opinan acerca de la espiritualidad. Bueno, muy bien. Bueno, lo que las personas piensan y visto desde
contexto religioso y quizás no religioso, la respuesta es positiva. Sin embargo, pues la espiritualidad básicamente, y de pronto algunos lo mencionaban, es algo que se gesta en el interior de la persona, ¿sí? La espiritualidad se da en el interior de la persona. Entonces, la espiritualidad no se da a medida en la que me arrodille más en la iglesia, en la que me signe más veces, en la medida en la que haga más rosarios, en la medida en la que diga más Padre Nuestros. Aquí no se mide la espiritualidad. La espiritualidad es algo que se gesta en el interior de la persona y la espiritualidad se gesta por un acto concreto, ¿sí? Y es la experiencia que yo he ido cultivando con ese ser superior, si de pronto la persona quizás no es de un ámbito católico religioso, pero si es de un ámbito católico religioso, es la experiencia que yo voy teniendo con Jesús, que es el que me va llevando íntimamente hacia Dios Padre. Ahora bien, dentro de la espiritualidad uno puede cometer algunos errores, y es que quizás tenga datos acerca de Jesús. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, es Hijo de María y José, Jesús es el Padre putativo de Jesús, sé que Jesús hizo milagros, hizo obras, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, pero dentro de la espiritualidad puedo cometer el error de tener datos, y datos no me garantizan a mí el hecho de tener espiritualidad. La pregunta o el interrogante es: ¿qué experiencia tengo yo de Jesús? ¿O cómo me he encontrado yo con Jesús? ¿Qué ha causado Jesús en mi vida? Y a la medida en la que yo tenga respuesta a ese gran interrogante, yo podré decir: de verdad, tengo una espiritualidad sana, tengo una espiritualidad arraigada a Jesús, o tengo espiritualidad. Porque la medida en la que Jesús me ha mostrado quién es Él, la medida en la que yo íntimamente me he encontrado con Jesús a raíz de mis múltiples experiencias de vida, de mis momentos de mis momentos de debilidad, de mis momentos de lucha, de mis momentos de pecado, de mis momentos de alegría, de felicidad, de euforia. En esos momentos yo me voy dando cuenta quién es Jesús en mi vida, y ese Jesús en mi vida se va manifestando interiormente, y hay acciones que yo puedo tener que pueden entenderse como espiritualidad. Sin embargo, eso va gestándose en el interior de la persona. ¿Y cómo se da cuenta uno que alguien tiene espiritualidad? A raíz de algo que se llama escrutar, que eso aparece en los Salmos. La palabra escrutar es escrutar el corazón del hombre, eso lo hace Dios, pero el escrutar el corazón del hombre se ve en acciones, en la generosidad, en la caridad, en el amor, en las múltiples acciones que yo como ser humano puedo hacer. Sí, en el cuidado de los niños, en la protección de los menores, en el hacer obras sociales, en hacer gestos de caridad, gestos de amor, en ser una persona sonriente, ser una persona que, ante las mil adversidades y las mil dificultades que se tengan en la vida, siempre buscando el lado positivo, siempre buscando salir de ellas. Todo esto hace que una persona sea espiritual, y las respuestas, pues, indudablemente que dieron son buenas. Sin embargo, hay que entender el trasfondo de la espiritualidad, ¿cierto? Sea una persona creyente o no creyente, porque yo no puedo decir que porque alguien no cree en Dios, entonces no puede ser espiritual, ¿cierto? Quizás es espiritual en el ámbito en el que se mueva, pero si estamos hablando de una persona que es católica, que es cristiana católica, y ese encuentro íntimo con Jesús, Jesús es el que me va a llevar a mí por un camino espiritual. Incluso luego Jesús mismo me dice cómo debo orar. Y no debo orar así repitiendo, como habitualmente no escucha repetir muchas personas: Padre nuestro que estás en el cielo, y eso entre más rápido lo haga mucho mejor. Sino, o sea, uno tiene que ser consciente de las palabras que uno dice cuando Jesús nos enseña a orar, ¿cierto? Esto es más o menos lo que es espiritualidad, o lo que se entiende por espiritualidad, Carolina. Muchas gracias, Edwin. Qué importante eso que nos aclaras, y es que no es un tema de cantidad, no es el que más rece, no es el que más asista a cierto lugar o el que más vaya a la iglesia. Es más bien, no solo cuando yo lo busco a él, sino cómo él llega a mí y cómo vimos esta experiencia entre los dos, que eso es muy bonito. O sea, eso se va viendo reflejado más allá de las promesas y las palabras. Entonces, muchas gracias. Espero que las personas en las calles también nos escuchen, pues, un poquito de qué es la espiritualidad. Así es, Carolina, y me parece importante resaltar eso que Edwin nos apuntaba muy bien, y es donde se reflejan esas acciones de la espiritualidad que está viviendo, experimentando una persona. Y Edwin lo puntualizaba con acciones muy concretas: la generosidad, la solidaridad,
que podríamos decir son actos de amor, pero actos de amor donde se están colocando en juego acciones con las otras personas. Es decir, allí hay algo también que nos habla la espiritualidad cuando vemos que alguien le da la mano a su hermano o a su hermana en la calle, ¿cierto? Cuando nosotros en casa también promovemos con nuestros hijos, cuando se promueve esa enseñanza del cuidado por las demás personas, de los actos de generosidad, del perdón, de los actos de solidaridad, también entonces estamos fortaleciendo una experiencia de la espiritualidad, ¿cierto? Porque por allí también, como bien lo decían el Papa Francisco, podríamos pensar que damos gloria a Dios. Estoy citando literalmente al Papa Francisco, que dice que podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, únicamente cumpliendo unas normas éticas. Es verdad que el primado es la relación con Dios y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. Cierro comillas. Entonces, miren qué importante allí esas acciones y eso puntualmente que se refleja y que en todos podemos fortalecer, especialmente también nuestros niños y niñas. Allí hay una fuerte invitación para que podamos fortalecer esto en casa. Así que bueno, vamos a continuar entonces con este tema tan interesante que por aquí hay varias preguntas para hacerle también a Edwin. Claro que sí, a mí me gustaría iniciar esta sección de la voz de la experiencia citando al Papa Francisco en la siguiente frase y es: no hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera. Nada de eso nos quita la juventud, sino que la fortalece y la renueva. Entonces me gustaría que entráramos ahora sí un poquito más a hablar netamente de la espiritualidad, ya que sabemos que es un aspecto muy esencial del ser humano, donde encontramos sentido y encontramos esa raíz que nos arraiga a la tierra. Entonces el día de hoy nos convoca a reflexionar acerca de la espiritualidad precisamente en los jóvenes, es de saber cómo acompañarlos en esos intentos que han tenido ellos de aprender y de dejarse enseñar por la vida, en un caminar que debemos hacer todos los miembros de la iglesia y nosotros pues ha sido un poco controversial acercarnos desde la parte espiritual a los jóvenes, a veces la gente simplemente no sabe cómo hacerlo, pero podríamos iniciar con explicarle bien a los jóvenes, como decíamos ahora, no es solo el rezar, no es solo el asistir a cierto ritual, a cierta misa, no. Me gustaría que Edwin nos contara y nos ampliara un poco más de qué podemos decir de ese significado de espiritualidad a la hora de acercarnos a los jóvenes. Bueno, muy bien. Uniendo de pronto esto un poco al motu propio que mencionaban como en la noticia inicial del Papa Francisco, uno de los dos mencionaba una parte que es fundamental, yo creo que era Adrián, en la que mencionaba que el catequista es acompañante, es testigo, ¿sí? Indudablemente no podemos negar que la catequesis tiene que ver con niños, niñas, con adolescentes y con jóvenes, ¿sí? Entonces, la catequesis tiene que ver con jóvenes y el catequista es un acompañante. Entonces, en el ámbito de acompañar está el cuidar, el proteger, el velar que estas personas, estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes se respeten y se cuiden siempre, ¿cierto? Ahora bien, partiendo de esto, es fundamental decir que el catequista tiene que ser un testigo. Para la juventud es muy complicado estar en un ámbito espiritual, ya que de una u otra forma las personas tienen como viciada la juventud, ¿cierto? La juventud que hoy en día, no nos vayamos muy lejos, la juventud que hoy en día está en un ámbito de marchas, entonces los revolucionarios, los jóvenes no hacen nada, los jóvenes no trabajan, los jóvenes son vagos, los jóvenes esto, los jóvenes aquello. Entonces, tenemos la juventud viciada, o sea, la tenemos marcada con una etiqueta. Pero para la juventud es muy importante tener una conexión con un ser superior. Ese ser superior es Dios, ese ser espiritual es Dios. Para la juventud eso es fundamental. Y eso se puede evidenciar, y yo personalmente lo pude evidenciar hace 5 años, cuando yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, cuando veía la cantidad de jóvenes
que en una hora santa eran de rodillas y la cantidad de jóvenes que en una hora santa estaban cultivando y estaban indudablemente haciendo un gesto espiritual y teniendo un momento espiritual. Entonces, en ese momento yo pude decir que espiritualidad en la juventud sí había. Y sí había porque era la sed de los jóvenes de tener un encuentro íntimo con aquel que los conoce, con aquel que los entiende, con aquel que no los juzga. Entonces, la espiritualidad va más profundamente en la juventud, sería ese encuentro personal con Jesús, que lo conoce, que no los juzga, que no los etiqueta y que de una u otra forma no les pone barreras. Incluso eso lo podemos encontrar con el texto del joven rico. El joven rico se acerca donde Jesús, Jesús le hace una propuesta, ¿sí? Una propuesta, pero el joven ve que la propuesta de Jesús es la más tentativa y él se va, pero sin embargo el Jesús lo sigue acogiendo. Entonces Jesús nos acoge a los jóvenes, Jesús nos acoge a todos, no nos etiqueta, no nos juzga, pero la espiritualidad es encontrarnos con Él, con Jesús, encontrarnos y tener esa experiencia con Él. Y Jesús nunca nos va a juzgar ni por lo que somos, ni por lo que hacemos. Jesús nos va a escuchar, Jesús nos va a acompañar, Jesús nos va a llevar y nos va a conducir por el camino para que en nuestro interior, o sea, en nuestro corazón, se geste la espiritualidad. Muy bien, Edwin, muchas gracias por tu amplia respuesta, porque justamente en esa coherencia y en ese tema que vienes hablando y abordando, pues, de la juventud como tal, de los adolescentes, pues nos gustaría saber, hombre, un poquito más cómo desde tu profesión, desde tanto tiempo y tanta experiencia que tienes en el trabajo de catequesis con los jóvenes, con las jóvenes también, ¿cómo podrías decir cuál es la realidad religiosa de la juventud hoy, ¿cierto? ¿Cómo se vive esa realidad religiosa en los jóvenes de hoy, en la actualidad, justamente con tantos temas coyunturales que ahora agobian la juventud, como el tema de la pandemia, ¿cierto? Seguimos en pandemia, entonces, ¿cómo se vive? ¿Cuál es la realidad religiosa de los jóvenes y las jóvenes hoy? Claro, miren, indudablemente hay que partir de una premisa y es que los jóvenes son complicados, ¿cierto? Y son complicados cuando se les imponen las cosas. Miren, yo actualmente acompaño varios grupos juveniles de Medellín, sí, algunos los he empezado de cero, otros los he venido pues acompañando y me he encontrado con diversas realidades y diversos frentes, puesto que los grupos juveniles no son de un mismo sector económico, social, ¿cierto? Sino que son de diferentes lugares, algunos son de barrios un poco más populares, algunos son de unos sectores sociales un poco altos, otros medios, ¿cierto? Pero, o sea, son de diversos sectores, de diversas poblaciones. Y en todas las poblaciones me he encontrado con un factor que los une, y es que los jóvenes o sea, necesitan que se les preste mayor atención. Los jóvenes necesitan que se les preste atención, necesitan ser escuchados, necesitan que pongan su mirada sobre ellos. Y eso es fundamental a la hora de hablar de la realidad religiosa que hay actualmente en la juventud. Y la realidad religiosa es que los jóvenes necesitan ser más observados, necesitan mayor atención. ¿Por qué? Porque la juventud está pasando un momento de crisis. Primero, por la realidad que estamos viviendo en Colombia, los jóvenes están viendo muy afectados. Segundo, por la pandemia. Pero esa realidad en la que ellos necesitan ser observados, necesitan sentirse importantes, y es allí donde el Papa Francisco juega un papel fundamental. Por eso el Papa Francisco, me gusta que hayamos comenzado con una noticia del Papa, me gusta que citen el Papa porque indudablemente el Papa es un referente para la juventud que tiene que ver con esta parte religiosa. Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, hace ya 2 años, si no estoy mal, 2 años, le decía a los jóvenes que le dice a los jóvenes, no balconeen la vida, métanse en la historia,
Cuando el Papa Francisco le dice esto a los jóvenes, cuando uno se para en un balcón, uno se para a chismosear la vida, y perdón pues la expresión, pero cuando uno se para en un balcón, se para a observar, a chismosear la vida solamente. Y el Papa Francisco le dice a los jóvenes, no chismoseen, no observen la vida, métanse en la vida y sean ustedes los protagonistas. Porque si el pueblo, si el común de la gente no observa a los jóvenes, tenemos que pararnos en la mitad, ser protagonistas, y siendo protagonistas de esa historia, vamos a generar una revolución, pero el Papa Francisco la llama la revolución del amor. Entonces, la realidad religiosa que tenemos en este momento es que los jóvenes necesitan tener mayor atención, necesitan ser más observados, necesitan que se preocupen por ellos, porque indudablemente pues un joven, las personas creen que porque son jóvenes y ya entienden muchas cosas, ya no necesitan decirles algo, necesitan darles indicaciones, no necesitan decirle, hey, vamos a misa, invitémoslo a una Eucaristía, invitémoslos a un grupo juvenil, a una realidad religiosa. Sí, los jóvenes valoran mucho eso, y lo he notado porque en los diversos grupos en los que tengo y acompaño, se propone un día en el que se expone el Santísimo, y ese día, si uno lo avisa con antelación, ese día van más, van los que no, van los que van esporádicamente, van los que no habían vuelto, porque ellos necesitan ese contacto con Dios, y ellos sienten en Jesús, y en esa experiencia con Jesús, que son mirados, que son observados, que son escuchados, que son importantes. Entonces, el ser protagonistas es eso, y el generar una revolución del amor que nos propone el Papa Francisco es en torno a esta realidad juvenil, y necesitamos que ellos sean un poquito más protagonistas. Yo siempre pues he utilizado una frase que con los jóvenes, y es que donde hay una juventud viva siempre va a haber una iglesia viva. Si tenemos una juventud viva, siempre vamos a tener una iglesia viva, porque la juventud, dicen que los niños es el futuro de la iglesia, pero la juventud es el presente de la iglesia. ¿Sí? Muchas gracias, Edwin, por hablarnos de esa realidad religiosa en la juventud. Ahora me gustaría saber entonces cuáles son las bases existentes de las que nos podemos guiar para convocar a los jóvenes hacia la espiritualidad. Bueno, hay unas bases que, a ver, siguiendo por el ámbito de la catequesis y por el documento que inicialmente tocamos, la catequesis que se propone en la actualidad para los catequistas que nos escuchan, y para los jóvenes que incluso nos están escuchando y que son catequistas, porque hay muchos jóvenes que también son catequistas, la catequesis tiene que ser experiencial, y qué pena que de pronto utilice la palabra tiene como imponiendo, pero si no utilizamos la experiencia dentro de las catequesis, quizás nuestras catequesis pueden ser, como dice el documento de Aparecida, pobre y fragmentada, pueden ser nuestras catequesis. Entonces, partiendo de esto, la catequesis tiene que ser experiencial. Siento que la base para convocar a los jóvenes a una espiritualidad parte de una experiencia de quien convoca, de quien reúne, de quien está como al frente. De pronto abro un paréntesis para contar un poco de mi vida. Ustedes me pueden ver aquí, pueden escucharme y pueden saber que yo estoy trabajando y trabajo en la arquidiócesis. Yo fui seminarista. Yo perdí a mi mamá hace 11 años, y en algún momento de mi vida estuve en un camino alejado, distante, pero fue un grupo juvenil el que a mí personalmente me sacó de estas realidades. Yo hice algunas cosas de las que quizás no me enorgullezco hoy, pero hacen parte de mi experiencia de vida. Y fue el contacto con un grupo, fue una experiencia con un grupo juvenil. Por X o Y motivo llegué a este grupo, y fue el grupo juvenil que cambió mi manera de pensar, y indudablemente cambió mi manera de vivir. Luego, posteriormente, entré a un seminario, empecé a formarme para ser sacerdote. Me retiré porque mi papá tenía un cáncer terminal y estaba pues muy mal. Entonces dejé a un lado el sueño, el anhelo de ser sacerdote, y porque antes de ser sacerdote uno es hijo, y fui a acompañar a mi papá en sus últimos momentos. Mi papá falleció, y fue un golpe totalmente duro para mi vida, porque mi papá se convirtió en mi mejor amigo. Pero todo esto me ha hecho tener a mí una experiencia. Yo sé que todas las personas que convocan jóvenes, todas las personas que se encarretan con esto de llamar jóvenes a un encuentro íntimo y personal con el Señor, tienen experiencia. Yo sé que todos tenemos experiencias de vida,
Y la realidad y la base fundamental para llamar y convocar a los jóvenes a la experiencia, a la espiritualidad es tener una experiencia para contar. Mi experiencia personal de encuentro con Jesús, de encuentro con el Señor, es la que ha hecho que jóvenes se quieran acercar a esa realidad con Jesús y quieran acercarse a tener un encuentro espiritual. Claro está, para uno acercar a un joven a un camino espiritual tiene que llevar un proceso, porque la vida indudablemente es de procesos. Yo no puedo pretender que yo invite a un joven hoy a un grupo de jóvenes o a un encuentro espiritual y ya mañana va a decir, me encontré con Jesús. No, eso no lo podemos pensar. Es un proceso lento que se va dando gradualmente en los jóvenes y que se va dando a raíz de la experiencia. Lo primero es que la persona que convoca, que reúne, tiene que abrir el corazón para contar su experiencia, así como yo quizás en estos momentos estoy abriendo mi corazón y quizás públicamente estoy contando mi experiencia, ¿cierto? Entonces, cuento mi experiencia, yo perdí mis padres, yo tengo mis hermanos, pero son distantes, pero en los grupos juveniles, en las realidades de amistad, de juventud, he encontrado mi familia. Y por eso, para la realidad que yo tengo con jóvenes, todos los grupos juveniles que yo tengo, con los que yo tengo relación, todos son familias. Yo tengo como 5 familias, aparte de la mía, porque la parte familiar hace que se geste en el interior una espiritualidad, ¿sí? Y en todas las familias hay inconvenientes, como en todos los grupos juveniles o todas las experiencias juveniles. Hay inconvenientes, hay rivalidades, pero como dice, creo que es un cantante de salsa, familia es familia. Y si yo genero el ámbito familiar y genero esto en un ámbito experiencial donde todos van a contar sus experiencias de vida, vamos a gestar en ellos la espiritualidad de a poco, pero vamos a gestar en los jóvenes la espiritualidad. Muy bien, Edwin, muchas gracias por compartirnos estas bases para poder convocar a los jóvenes a una experiencia de la espiritualidad, a vivir la espiritualidad como tal. Y también gracias por abrirnos tu corazón, gracias por abrirnos un poco de tu historia y gracias por también contar tu experiencia, porque eso hace parte también y habla de esa entrega que tienes en tu trabajo como catequista y que en este momento nos estás compartiendo también esa historia particular, porque es muy interesante que veamos, Edwin, y a todos nuestros oyentes que estamos en este programa de Por las Buenas Siempre, que podamos ver entonces que no solamente se trata de convocar a los jóvenes, sino que, por ejemplo, un joven como Edwin, pues yo voy a decir que eres joven, hombre, Edwin, ¿cierto? Porque también espero, y seguramente esa historia que nos cuentas es de hace rato, ¿cierto? No creo que lleves pues poquito tiempo, llevas mucho tiempo siendo joven y como catequista y en la experiencia de los grupos juveniles. Y entonces la pregunta va encaminada a eso justamente, Edwin, ¿cómo hacer para que los jóvenes consoliden esa experiencia en la espiritualidad, que la mantengan, ¿cierto? No desfallecer, ¿cierto? Invitar a que la experimenten, a que se viva, pero cómo consolidar esa experiencia de la espiritualidad para que se mantenga y cómo los grupos juveniles, que ahí ahorita también lo hablabas un poco, cómo influyen los grupos juveniles en consolidar la experiencia espiritual. Bueno, en el ámbito de consolidar la experiencia espiritual, le reitero nuevamente, juega un papel fundamental el hecho de hacer sentir a todos familia, ¿sí? Entonces, en ese primer ámbito de hacer a todos familia, sí, incluso la familia Jocasus, la familia Encuentro con Cristo, y de pronto menciono nombres particulares porque pues, son los encuentros, los grupos que tengo, todos comienzan con familia. Familia, el nombre del grupo, porque cada grupo tiene una identidad, algo que para ellos es como su lugar su zona de confort, para ellos es su zona de confort. Pero entonces, pienso que, pues a lo largo del tiempo que he tenido experiencia con los grupos juveniles y con esta experiencia, pienso que consolidar la espiritualidad en los jóvenes parte de ese sentirnos familia y de hacernos familia. Ahora bien, hay un texto bíblico que nos habla del permanecer y perseverar. Entonces, esto es fundamental. Yo en todas mis realidades y en todos los ámbitos en los que manejo el tema de la espiritualidad o en los que tengo que ver con jóvenes, siempre el permanecer y perseverar juega un papel fundamental y es, el Señor nos invita a que permanezcamos y a que perseveremos aún en las dificultades. ¿Sí? Quizás
tuvimos pandemia, pero tengo grupos que llevan un año, casi un año y 3 meses, 4 meses reuniéndose constantemente virtualmente. Y ha sido muy complicado. Y es un grupo que se da los lunes, así como por ser así como más específico. Un grupo juvenil los lunes, uno los lunes no quiere hacer nada, pero es un grupo juvenil en el que su realidad es para los lunes y los lunes se reúnen 22, 25, incluso el día de ayer tuvimos un encuentro porque era festivo y teníamos las familias allí. Entonces tuvimos un encuentro para madres de familia, para celebrar el mes, en el mes del Día de la Madre, tuvimos un encuentro en el que vinculamos la familia, vinculamos las mamás, vinculamos los hermanos, vinculamos los papás, vinculamos la abuela, todo esto dentro de un ámbito familiar. Entonces, lo primero es generar el ámbito de familia, luego es el permanecer y el perseverar, que sin permanecer y perseverar ante las 1000 dificultades, 1000 realidades, 1000 adversidades, no se va a dar nunca. Y lo otro es generar una estructura. Generar una estructura. ¿Cómo generar una estructura que no vaya en contra de lo que son los jóvenes? Entonces, generando estructura en la que le damos participación a todos. Todos tienen participación. Si en un grupo tengo 50 personas, 50 personas tienen participación. A todos se les escucha y a todos se les llama por nombre propio. Yo estoy en un grupo y, por ejemplo, estamos en un grupo con Adrián y con Carolina y yo a Carolina no le digo, oíste, ¿vos cómo se te llamas? No, yo a Carolina le tengo que decir Carolina porque Carolina se va a sentir bien de que son 50 y que yo me acuerde de su nombre y que yo recuerde su nombre. Así nos veamos cada 8 días. Y eso hace parte de la familiaridad. A mí no se me va a olvidar el nombre de mi hermano jamás, ni de mi mamá, o ni de mi papá, ni de mi tío, ni de mi abuela, nunca se me va a olvidar esos nombres. Siempre los voy a recordar. Entonces, este ámbito familiar va a hacer que de una u otra forma se pueda consolidar la espiritualidad. Ahora bien, hay una última cosa que es muy importante y es en esto de la experiencia, y es todos los jóvenes no te van a contar la experiencia porque no todo el mundo va a abrir el corazón como quizás lo pude haber hecho yo en estos momentos. Pero para que se pueda consolidar esa espiritualidad, tenemos que hacer la experiencia que no sea personal, sino que sea una experiencia comunitaria. Entonces, cuando la experiencia es comunitaria y cuando yo no me quedo con ese momento difícil de mi vida o caótico o ese momento duro en el que yo tuve que afrontar alguna realidad específica, yo no me trago eso para sí, sino que yo lo saco y hago esto comunidad. Quizás va a ser muy fácil que yo un día pueda decir, no, me cansé de esto y me voy y no tengo espiritualidad. Porque los momentos de lucha, cuando uno los vive solo, son muy complicados. Los momentos de lucha, cuando uno los vive en comunidad o en familia, son más llevaderos. Entonces, yo hoy me quiero ir. Edwin no volvió a los grupos espirituales o al grupo juvenil. Edwin, ¿qué te pasó? Edwin, ¿cómo estás? La familia siempre se preocupa por uno. Hey, Edwin, ¿qué pasa? Un chat, un mensaje, una frase de ánimo, alguna cosa resulta. Pero es porque todos conocen tu experiencia, todos tenemos un ámbito comunitario de la espiritualidad, un ámbito comunitario de los espacios juveniles. Entonces, todo eso hace que esa espiritualidad se vaya consolidando. Es que yo no solamente pienso en mi problema, no pienso solamente en mi experiencia, sino que pienso en la experiencia que han tenido otras personas. Por eso ese ámbito familiar, por eso comencé con el ámbito familiar, porque de allí parte todo. Entonces, si esa experiencia y esa espiritualidad se va gestando, cuando dejamos de ser egoístas y no solamente pensamos en nosotros, sino que también pensamos en los demás. Porque, repito, es una familia y en una familia uno tiene que pensar en que si somos 6 personas tenemos que comer. Así sea de a poquito, pero tenemos que comer. Somos 50, en una familia son casi 50 y esos 50 tienen que beber espiritualmente casi que al mismo nivel. Sí, entonces eso es en el permanecer, el perseverar, eso es el ámbito familiar y eso es el ámbito comunitario. Muchas gracias, Edwin, por esa respuesta tan completa. Ahora, ¿qué tal si pasamos a nuestras últimas recomendaciones? Tú estabas hablando de la familia y yo pienso que es muy valioso para todos los cuidadores y personas y padres que nos escuchan en casa el saber una recomendación de cómo los podemos ayudar a fortalecer esa espiritualidad desde el hogar,
cómo damos ejemplo, cómo los motivamos, que sea este como un último consejo del tema del día en cuanto al acercamiento de la espiritualidad, entonces para todos los que nos escuchan desde sus hogares y dispositivos móviles. Bueno, pues no, algunas recomendaciones. En el ámbito familiar, lo primero sería que no forcemos a nuestros jóvenes a hacer algo de lo que todavía no los hemos antojado, ¿cierto? Uno primero tiene que antojar a alguien de algo para que se pueda dar algo, entonces no forzar. Lo segundo es que tanto los niños como algunos preadolescentes actúan por imitación, entonces procuren tener espacios espirituales juntos, hombre, una oración antes de acostar en familia. Si no hacen el rosario no hay ningún inconveniente, una oración, un Padre Nuestro en familia dándole gracias a Dios por el día que ya termina, por el nuevo día que vendrá. No sé si de pronto algunas personas serán de Eucaristía, otras quizás no, pero procurar por lo menos participar de una Eucaristía dominical en familia, un domingo en familia, misa de 12 y luego un almuerzo familiar, espacios familiares, espacios en el que se comparta familiarmente, primero desde la base, que es el hogar, y ya después de esto ya se pueden generar invitaciones, sí, es como una invitación y recomendación también es, si a mí un grupo juvenil, una experiencia juvenil me rescató de drogas, me rescató de calle, de cosas, yo sé que a todos y a muchas personas los puede rescatar de muchos ámbitos y sepan que un grupo juvenil no solamente puede rezar, en un grupo juvenil se hacen obras sociales. Por ejemplo, con mis experiencias juveniles vamos a un hogar en Girardota que se llama el Hogar de las Clarisas. Celebramos Navidad con ellas, llevamos regalos, llevamos compartir, vamos los martes en algunas ocasiones, pues ahorita por la pandemia no, pero vamos a los habitantes de calle, damos pan con chocolate los martes, vamos a otras realidades como asilos, algunos vamos a llevar la Eucaristía a los enfermitos con los ministros de la comunión de las parroquias. O sea, hacemos diferentes obras sociales en los cuales hacemos una revolución del amor, en los cuales velamos para que los jóvenes vayan introduciéndose espiritualmente, pero no forzar a los jóvenes es fundamental, no obligarlos a nada. La realidad se va dando, ¿sí? Hay que sembrar la semilla y la misma semillita va dando sus frutos. Si uno no la fuerza, uno solamente la le va alimentando, la va alimentando. Y en cuanto al programa que nos convoca es siempre cuidar y velar por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que siempre tengamos un entorno común protector y generemos un entorno común bien llevadero para que en nuestros hogares tengamos una sana convivencia y para que en nuestras familias siempre actuemos como haciendo honor al nombre por las buenas siempre. Muy bien, Edu, muchas gracias por toda su respuesta y también por todas sus recomendaciones. Yo también quiero dar una recomendación en base a todo lo que has dicho, y es que procuremos que en casa haya momentos de oración. Procuremos y veamos también a sus padres, madres, cuidadores en general, los que nos están escuchando en este momento, en este programa por las buenas siempre, recomendarles que la espiritualidad no es una entre otra de las actividades que puedan tener los niños, que podamos tener los jóvenes, que podamos tenernos todos y todas en casa. Realmente la espiritualidad también es una necesidad fundamental que tenemos los seres humanos. Y con lo que ya nos ha contado Edwin, nos queda más que claro. Un ser humano que solamente reciba comida, un techo, lo básico corporalmente para sobrevivir, no va a sobrevivir un ser humano de esa manera. Será un ser humano que no tendrá amor, que no tendrá generosidad, ternura, cariño en su corazón. Los momentos de espiritualidad, la experiencia en la espiritualidad en Dios, también como nos lo hablaba ahorita Edwin, es fortalecer esos valores que nos harán sentir amor, que nos harán sentir fraternidad, que nos llevarán a ser personas más generosas, de solidaridad y personas, por supuesto, de paz. Fomentemos la paz, la generosidad con nuestros adolescentes a través de esa experiencia espiritual. Esa es mi recomendación final entonces. Y bueno, vamos a escuchar a Carolina también que nos quiere compartir algo. Bueno, a mí me gustaría
de pronto finalizar con una recomendación hacia los jóvenes, y es que en cuanto a lo de la presión, para muchos jóvenes el hecho de ir a la iglesia, de orar, ¿cierto? Puede ser un poco molesto porque no siempre podemos transmitir los valores como nos han llegado en todas las generaciones, más bien enfocarlo desde la parte experiencial, como nos ha dicho tanto Edwin, desde vivir esos valores en casa, desde dar el ejemplo, más allá o no de si el chico quiere hacer el rosario, que no es tanto que sea rebeldía, sino que está también en una etapa crítica, sensible, entonces él está también buscando el camino. Si plantamos la semilla, eh, dejamos que todo pase, que él mismo viva su vida y se dé cuenta de la importancia del camino que tiene la espiritualidad. Bueno, muy bien, esas han sido las recomendaciones entonces que podemos darles a ustedes, queridos oyentes, que en este martes han podido evidenciar el tema de la espiritualidad en la juventud y la adolescencia con nuestro invitado Edwin Herrera, que hace parte de la delegación arzobispal de catequesis y que nos ha compartido toda su experiencia. Esperamos que haya sido de aprendizaje, esperamos que hayan podido tomar nota de esas sabias palabras que nos pudo compartir Edwin y que podamos todos en casa pues seguir fortaleciendo mucho más esa experiencia de espiritualidad, especialmente con los jóvenes y con los adolescentes. Esperamos entonces también verlos dentro de 8 días y por acá estaremos hablando de muchos más temas. Por aquí también nos pueden ver en redes sociales y esperamos que nos acompañen el próximo martes. Lamentablemente el día de hoy ya hemos acabado en esta mesa de trabajo, así que agradecerle mucho a Edwin, agradecerle a Carolina por estar acá. Nos complace mucho estar todos los martes emitiendo estos temas para todos ustedes, queridos oyentes. Y bueno, la cita es dentro de 8 días, como les decía, para que sigamos aprendiendo cada vez más acerca de muchos temas en torno a la infancia y la adolescencia. Tenemos muchas más actividades y eventos para ustedes, así que no olviden seguirnos en nuestra página equipobuentrato.org y en las redes sociales @buentratonna. Muy bien, hasta la próxima, que estén muy bien, que Dios los bendiga y recuerden que este programa se llama Por las Por las Buenas buenas, Siempre. siempre. Muchas Chao. gracias.